Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todas las que están ahorita aquí acompañándonos. Damos la bienvenida a ustedes, a todas las que están y van a escuchar esta enseñanza. Y pues bueno, algo importante, ¿verdad? Es aprender a recibir la palabra de Dios. Vamos a dar inicio primeramente a orar para poder nosotros poner este tiempo en manos de Dios. Que sea el Señor el que nos esté hablando a través de su palabra. Podamos nosotras recibir en esta mañana su palabra y edifique nuestras vidas, hermanas. Damos la bienvenida a todas, a las que nos están escuchando, a cada una de ustedes, damos gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para hacer una oración y poner este tiempo de su palabra para que atendamos su palabra en nuestras vidas. Señor, amado Dios, damos gracias primeramente porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Señor. Solamente tu palabra nos puede edificar, nos puede ayudar a ver con claridad aquellas áreas de nuestra vida, aquellas cosas que en nuestra vida necesitamos ir dejando que tú sigas obrando en nuestras vidas, sigas tocando con tu palabra nuestras vidas. Te pedimos, Señor, la ayuda, te pedimos el consejo oportuno para poder recibir de ti tu palabra, Señor. Queremos sobre todas las cosas estar oyendo tu palabra y ante una situación sepamos cómo tomar decisiones, Señor, que van a edificar y también que van a honrar tu nombre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dependemos de ti, Señor, en todo. Sabemos que solamente tu palabra es la que nos puede orientar, dar dirección y guianza. Y pues bueno, vamos a recibir su palabra en esta mañana y el tema de hoy, pues la mujer entendida respeta a Dios. Así se llama, ¿verdad? La mujer entendida respeta a Dios. Y bueno, hay muchas maneras de que nosotras respetemos a Dios. Y bueno, estamos antes de empezar con todo esto, quiero comentarles que estamos en pro de cambios en cuestión de utilizar las redes sociales. De alguna manera, habíamos tenido fallas con la luz y toda esta parte en el lugar donde estábamos. Sin embargo, va a seguir estando ahí presencial, vamos a estar siguiendo presenciales, solo que por alguna cuestión también que se requería, no se pudo, pero estamos aquí y vamos a atender a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se debe enseñar y recibir, a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad?, que pase en nuestras vidas. Nosotras tenemos que decir: Señor, aquí estoy dispuesta a recibir tu palabra y a darla, y que seas tú trabajando en nuestras vidas. Y bueno, a las hermanitas que están yendo con nosotros allá a recibir la palabra, bueno, también hay indicación de que que estén ahí escuchándola por medio de Facebook, en lo que se hacen todos estos ajustes y se decide si usaremos el Face o el Zoom, y ya conforme las indicaciones del pastor, pues bueno, nos vamos a someter unos a otros, ¿verdad?, en el amor al Señor. Mientras eso, pues la palabra tiene que correr, tiene que continuar, tiene que enseñarse, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a recibir la palabra de Dios. Y el tema, volvemos al tema, dice: la mujer entendida respeta a Dios. Proverbios 1:7, que es, vamos a introducirnos con este proverbio, que es la base de lo que hemos estado viendo cada una de las enseñanzas. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice en Proverbios 1:7. Pero vamos a ver Proverbios 9:10.
que también nos habla de ese temor. Y precisamente vamos hoy en esta mañana que Dios nos está permitiendo estar para recibir su palabra, estar aquí conectadas, es precisamente hablar de este temor, ¿verdad? ¿Qué significa este temor? Y bueno, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice el proverbista, ¿verdad? Aquí el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo mismo que nos dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, una mujer tiene sabiduría, sino bien tiene sabiduría o no, puede tener sabiduría, más bien, puede tener sabiduría solamente si viene de parte de Dios. Esa sabiduría viene de parte de Dios. No hay otra manera de obtenerla, solamente viene de parte de Dios. Esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Que solamente Dios puede dar y darnos. ¿Y cómo va a venir si no tenemos temor de Dios? ¿Cómo puede llegar a nuestra vida la sabiduría de Dios si no tenemos temor? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos acercamos a Dios a pedirla. Nadie que teme a Dios puede acercarse a pedir sabiduría. Por lo tanto, no puede obtener sabiduría si no hay temor de Dios. Y si hay temor de Dios es porque somos llamados, ¿verdad? Somos justificados, redimidos, salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, de esa manera es como yo puedo obtener temor de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Lo primero que necesito, pues, para tener esta sabiduría, pues ya lo dijimos, es el temor a Dios. Eso es lo que yo necesito para tener la sabiduría de Dios. Temor o también respeto a Dios. El respeto a Dios. Mira, acompáñame a Proverbios 8:13. En Proverbios 8:13 dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Este proverbio también nos deja ver que ese temor nos lleva a aborrecer lo malo, nos lleva a no permitir actitudes de soberbia, de arrogancia, ¿verdad? Y a no andar en el mal camino. Y la boca, dice, y no hablar perversidad con nuestra boca. ¿Cómo podemos nosotras definir este temor? Bueno, este respeto a Dios, pues es no hacer lo que a Dios le desagrada. O sea, no hacer aquellas cosas que sé que a Dios le desagrada o le molestarían que yo hiciera. O sea, hay cosas que nosotras sabemos que pueden causarle desagrado en nuestra vida, molestia. Es eso, yo no voy a hacer algo que voy a ofenderlo, yo no voy a hacer algo que va a causar dolor o voy a entristecer o voy a contristar al Espíritu Santo. Es precisamente en esa actitud que nosotras debemos tener. Temor también, fíjense, significa utilizar para señalar una actitud de respeto o reverencia. ¿Sí? También para esto se utiliza, para señalar una actitud de respeto o reverencia. También este temor tiene que ver con el acatamiento y obediencia. Es decir, me someto voluntariamente, ¿verdad? A él y por lo tanto obedezco. La mujer sabia empieza con respetar a Dios, ¿verdad? Nosotras, como mujeres, podemos tener ese temor, ese respeto a Dios y por lo tanto, pues ser mujeres sabias, mujeres que conocen a Dios. Porque una mujer sabia es una mujer que conoce a Dios, ¿verdad? Temor hace
8 días, 15 días, estábamos viendo también lo referente al temor, ¿recuerdan? Y había una definición que es una definición un poco más clara, donde nos deja ver lo que realmente podríamos detectar o identificar en nuestra vida con más claridad sobre lo que sería el temor. Y esta frase es esta, dice, es un estado de la mente donde las actitudes, pensamientos, acciones, sentimientos y los objetivos cambian por los de Dios. Esta definición nos deja bien claro lo que vendría siendo ese temor, ¿verdad? Mujer, si tú o yo de verdad respetamos a Dios, ¿verdad? De verdad tememos a Dios y realmente tenemos un claro entendimiento de que Él nos está viendo en todo tiempo, entonces podemos decir que respetamos y tememos a Dios. Si nosotras tenemos realmente un claro entendimiento de que Dios me ve en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Cuando estoy con la familia, cuando estoy con el esposo, cuando estoy con los hijos, cuando estoy vendiendo, ¿verdad? En mi negocio, cuando estoy trabajando en una empresa, cuando estoy en la calle, cuando estoy en el banco, cuando estoy en las tortillas formada, cuando estoy dialogando con una persona, cuando yo estoy consciente, tengo un entendimiento claro de que Él me está viendo en todo tiempo, entonces puedo decir, ¿verdad? Que realmente entiendo el respeto a Dios. Ahora, no solo se queda en que ya lo veo, sino que también, por lo tanto, porque lo veo, me lleva a no desagradarlo, a no ofenderlo, a no cometer algo que va a contristar o entristecer al Espíritu Santo que está en nosotras. Entonces, este temor, este respeto reverente a Dios, no me va a llevar a no hacer nada que lo ofenda. Y para esto no voy a necesitar, ¿verdad?, que esté mi esposo, que estén mis hijos, que esté el pastor, para tener esa convicción o ese entendimiento de que Él está viéndome. A veces, de verdad, nosotras hemos a mejor aparentado, ¿verdad?, delante de los demás. Pero ¿de qué nos serviría, verdad, aparentar delante de los demás, de nuestra familia, del esposo, de los hijos incluso, ¿verdad? Porque a veces tenemos mayor el compromiso cuando nuestros hijos nos ven, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo actuamos. Y a veces nos puede importar y de alguna manera mucho más que cómo me ve Dios. Podemos tener más temor o respeto al hombre que a Dios mismo. Y a veces ese aparentar delante de los demás nos lleva a no tener un respeto a Dios. Pero ¿de qué nos serviría? Pregunto, ¿de qué nos serviría? Cuando realmente Dios sabe la verdad. Y nos debe importar más lo que Él mira de nosotras, lo que Él ve dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que Él está mirando, verdad? En mi corazón. Las dos demás opiniones, hermanas, mujeres, van a perecer. Es decir, un día no van a estar, ¿verdad? Un día no va a estar tu esposo, un día no va a estar la vecina, ¿verdad? La suegra, la nuera que te diga, es que yo veo que tú esto, que no hiciste, o no, de nada sirve que los demás no se den cuenta. Lo más importante es que Dios se da cuenta y que Dios mismo, que es eterno, ¿verdad? Él sí va a permanecer siempre. Entonces, cuán importante es la opinión más de Dios a nuestra vida que la opinión de cualquier persona. ¿Por qué? Porque Él sí va a permanecer para siempre. Él sí lo sabrá. Nuestra vida está registrada en un libro, ¿verdad?, que se está escribiendo nuestra vida y que ahí
nosotros hemos hecho, aunque ahorita no queramos verlo ni reconocerlo. Cuando no hay temor de Dios, pues empezamos a tener actitudes de reclamo, de queja, de exigencia, de demanda de nuestros derechos, y decimos, es que empezamos. Y bueno, pues vamos a desarrollar este proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y acompáñame a Proverbios 2:1. Del 2:1 al 2:7. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bueno, mujer, ya vimos que para tener esa sabiduría necesitamos el temor de Dios a través de su palabra. Necesitamos la palabra de Dios para que infunda en nosotros temor de Dios. Si la palabra de Dios no nos frena, de verdad, si la palabra de Dios, a ti como hija de Dios, ¿verdad? Como creyente, como discípulo de Cristo, si la palabra de Dios no nos frena para pecar contra Él, no hay nada que nos pueda frenar. Nada. Si el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí no lo escuchamos, no atendemos a su voz, no obedecemos, no hay nada que nos frene. Nada, nada en esta tierra, nada en el hombre, nada en nadie, porque solamente proviene de Él. Pero para eso tengo que llenarme del Espíritu Santo, es decir, llenarme de su palabra, saturarme de su palabra, que su palabra esté en mi mente, en mi corazón constantemente, para que entonces la palabra de Dios, esa palabra de Dios sea la que Él me recuerde, ¿verdad? Y en el momento de la situación que me está recordando su palabra, tenga yo la fuerza del Espíritu Santo para obedecerle, para no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él quiere que yo haga. Y aún así, cuando nosotras nos aferramos a hacer lo que nosotras queremos, aún ahí, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleva a un entendimiento de lo que estamos haciendo, de la actitud pecaminosa que tú estás teniendo en ese momento, ¿verdad? Del berrinche, del enojo, ¿verdad? Del capricho que estás teniendo en ese momento. Y cuando tú estás en esa actitud ante los ojos de Dios, acuérdense, el hijo, la hija, ellos reciben de parte de Dios, ¿verdad? Y trae disciplina. Hay una disciplina que viene a nuestras vidas. Somos disciplinadas por aquel Dios que nos creó. Entonces, esa disciplina la tenemos ¿cómo la tendríamos que recibir? Pues la tendríamos que recibir, ¿verdad? Porque amamos a Él. Por eso la recibimos, porque le amamos. Entonces, la disciplina de Dios es buena, ¿verdad? Precisamente hablando de esto, el Señor me llevaba a un entendimiento y me trajo una disciplina de verdad que instantánea. Yo decía y veía porque tenía una situación que yo tenía que decidir, hacer una cosa u otra. Las dos eran importantes, las dos cosas eran importantes. Yo sabía que la otra que se me pedía pues era un poco más importante que la que estaba haciendo y que la que yo estaba haciendo podía esperar, sin embargo, y confiar en Dios que Él me iba a ayudar.
Sin embargo, yo decidí pues no hacer la importante, la que se me estaba pidiendo, la que era más importante, digamos, ¿no? Para esto hay que tener discernimiento, y el discernimiento nos ayuda a separar una cosa de otra, pero no basta nomás discernirlo y no obedecer. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo no a lo más importante. Y inmediatamente la segunda cosa que yo tenía que hacer se me paró en automático. Ya no pude seguir. Ya no pude seguir, y por más que intenté y por más que dije, ¿y ahora qué le pasó? ¿Por qué no puedo seguir haciendo lo que yo es más importante hacer? Y entonces entendí, me vino la palabra por medio del Espíritu Santo a mi mente y me dice, se complace Jehová, ¿verdad? En la obediencia más que en los sacrificios, ¿verdad? ¿En qué se complace Jehová? ¿Verdad? Hace una pregunta. Y yo estoy parafraseando. En la obediencia, ¿verdad? En que se le obedezca, en que se preste atención, más que los sacrificios de los carneros. Y realmente yo así sentí así, ¿verdad? La disciplina del Señor, y yo entendí que Él estaba deteniéndome y que yo había cometido un error, pero yo no podía remediar eso, ¿verdad? Porque yo no podía volver a todo y decir, como otras veces, créanme, otras veces, no, luego me doy cuenta y voy y corrijo, pero en esta ocasión ya había pasado mi oportunidad. Entendí que me merecía la disciplina, me dolió, y fue algo que dije, no puede ser. Yo creo que tengo que estar más atenta a lo que el Señor quiere de mí en ese momento. Hay cosas más importantes que otras, pero ¿cómo las vamos a saber si no tenemos conocimiento? Si no tenemos la sabiduría de Dios, si no tenemos el temor a Dios para poder nosotras tomar una buena decisión conforme a la voluntad de Dios. Y entonces es ahí donde nosotras necesitamos darnos cuenta cuán importante es tenerle temor a Dios, y ese temor te lleva a la sabiduría, porque vas a tener una actitud de obediencia a lo que Dios quiere. Ahora, necesitamos de su palabra, sí, necesitamos de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos frene. Créanme, en ese momento ya había sido tarde, porque yo me di cuenta por mi acción y por la situación que estaba viviendo. Pero cuando me llegó la palabra, también Él me hizo saber que ya había perdido mi oportunidad. Y yo dije, oh no, perdóname, yo sé que no puedo hacer nada, tengo que seguir adelante a pesar de esta falta de poderte, más bien de yo perderme la oportunidad de estar en el momento que tú querías que estuviera y que podía yo honrar tu nombre. Perdóname. Y más que perdóname, yo me perdí de esa oportunidad, yo me perdí de esa parte con Dios, y dije, qué mal y qué vergonzoso, porque es vergonzoso darte cuenta que cuando Dios está poniendo toda la confianza en nosotras para que seamos mujeres sabias, mujeres que van a edificar más a otros y que no se cansan, que son incansables porque aman a Dios, porque temen a Dios, van y hacen lo que tienen que hacer, no importando, ¿verdad? O poniéndole pretextos o poniéndole peros. Y eso era lo que yo hice en ese momento. Y eso fue algo que me dolió, pero Él me paró lo que yo estaba haciendo, ni pude hacer lo que estaba haciendo. O sea, según me iba a apurar para que esto y lo otro, y terminó quitándome todo eso. Yo entendí, fue una disciplina del Señor, ¿verdad? Así como cuando las mamás agarran y dicen, no, se acabó, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos aneciamos, porque de momento perdimos una oportunidad. Ahora, qué importante es ver que la veas como una oportunidad para honrar a Dios, para que eso te lleve y te impulsa a seguir adelante, porque de lo contrario trae desánimo o trae culpa, y no puedes avanzar. Tenemos que avanzar a pesar de que le hemos fallado. Él es fiel y siempre va a enseñarnos, pero tenemos que seguir adelante. No podemos parar la carrera, no debemos parar la carrera que tenemos con el Señor. Tenemos que seguir adelante, aprendiendo de Él lo más que Él nos dé,
siempre tener que recibir de parte de Dios. Entonces necesitamos conocerlo en su naturaleza, saber que Él es santo y debe surgir el anhelo de buscar a Dios por el Espíritu Santo, debe surgir ese anhelo. Acompáñame al Salmo 22, 26. Ay, déjame incorporo porque... Salmo 22, 26. Dice la Escritura: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí lo que hay que resaltar es: alabarán a Jehová los que le buscan, ¿verdad? Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Por qué? Cuando nosotros tememos a Dios es porque hay una búsqueda. Va relacionado con el temor a Dios. Si yo busco a Dios es porque le temo. Si yo le temo es porque le busco. Entonces, hablamos cuando nosotros ya tenemos un conocimiento de quién es Él. Cuando nosotras ya estamos en este camino, conocemos a ese Dios y que Él espera que cada día busquemos más de Él para tener temor. Tú te preguntarás, ¿por qué en mi vida me doy cuenta que fácilmente miento, fácilmente se me hace fácil hablar de más, fácilmente no me detengo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está ese temor? ¿Está faltando temor de Dios? Por supuesto, está faltando temor de Dios, pero ¿por qué está faltando ese temor a Dios? Porque ya dejaste de buscarlo, porque ya dejamos de buscarlo con todo nuestro corazón, es por eso. Y por eso es que necesitamos buscarlo. Mira, Salmo 27, 28 al 9 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, dice. No apartes con ira a tu siervo o a tu sierva. Mi ayuda ha sido, y está segura que Él ha sido nuestra ayuda. De verdad no podemos negar eso. Él ha sido nuestra ayuda. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Porque reconocemos que es el Dios de nuestra salvación. Él ha prometido no desampararnos, pero a veces esa falta de saber que está Él con nosotros es la falta de búsqueda, de avivar constantemente, continuamente ese fuego de estar en la presencia de Dios, ese anhelo, ese deseo, esa pasión por estar con Él, que debe avivarse, que debe de estar cada que lo buscamos, cada que nosotros entramos a su presencia. Debo tener un deseo de buscarle. Y si quiero tener algo con este Dios, fíjate, debo participar de su naturaleza. De lo contrario no puedo. Ahora, Él es santo, ¿cierto? Él es santo. Es una de sus atributos, es una de sus cualidades como Dios divino, como Dios todopoderoso, como Dios omnisciente y creador. Él es santo y es un atributo que comparte con nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos, para poder participar, ¿verdad?, de esa santidad, necesitamos buscarle, necesitamos ser parte de esa santidad, porque acuérdense, sin santidad nadie lo verá. Sin santidad nadie lo verá. Es decir, nadie verá el mover de Dios en su vida, no verá hacia dónde va, qué dirección tomar, qué guía, hacia dónde. No podremos saber, no sabemos a qué me ha llamado, no sé cuál es su voluntad en las áreas de mi vida, no entiendo sus planes, sus propósitos. ¿Por qué? Porque necesito buscarle, no porque a veces confundimos buscarle como, pero es que yo ya lo encontré, ¿para qué lo busco? ¿Verdad? Y confundimos la búsqueda de cuando no conocemos a Dios. Acuérdense que nadie busca a Dios. Él nos anda buscando a nosotros. No hay ningún ser humano
que ahorita no conoce a Dios, que es incrédulo, que le busque. Por eso es que aquí no le está hablando al inconverso, al mundano, al que no conoce de Dios, no, le está hablando al que le conoce, al que ha creído. Y entonces por eso hay que buscarle siempre será nuestra búsqueda, porque vamos a recibir dirección, vamos a saber hacia dónde vamos a saber qué actitud, qué palabras utilizar en tal situación, con tal persona. Es por eso que vamos a comprender un poquito de por qué le dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces dice, entenderás el temor de Jehová. O sea, solo si, ¿verdad? Si inclinares tu corazón, si clamares, si, lo haces, y si escudriñaras, entonces entenderás el temor de Jehová. Habrá un entendimiento claro y hallaremos el conocimiento de Dios, quién es Él, conocer a Dios realmente de quién es Él. Aún en la disciplina, hermana, mujer, amiga, aún ahí le conocemos. Aún ahí, si tú has vivido la disciplina del Señor, entonces podemos decir, conozco a Dios, sé quién es Él. Y si hay esto es porque le has tenido temor, porque no puede haber ese entendimiento si no hay temor de Dios. Regresando un poco a lo que estamos aquí, del Salmo, vamos a entender entonces cuán importante es que nosotros entendamos que tenemos que vivir una vida en santidad, en piedad, en búsqueda de Dios, para poder nosotros entonces tener ese temor de Dios y esa sabiduría de Dios. Jesús mismo dijo, ser santos porque yo soy santo. Salmo 34:4 dice, en Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. Busqué. El que busca encuentra, el que toca se le abre, ¿verdad? Dice, y me libró de todos mis temores. La mujer está llena de temores, ¿cierto? A veces fácilmente nos dejamos influenciar por medio de nuestras emociones y sentimientos. Fácilmente nos angustiamos, fácilmente nos desesperamos, fácilmente caemos en estrés, ¿verdad? Y todo eso a causa de esas emociones que no tienen un control, no tienen un dominio, porque no hemos ejercitado, ¿verdad? En esa búsqueda con Dios que nos da de su presencia, nos llena de su Espíritu Santo y nos habla y nos muestra, y entonces entramos en una calma y entramos en un estado de confianza, en un estado de control, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Es dominio propio. Entonces entramos en un estado de control y no nos dejamos envolver ni llevar por las emociones, por muy que nos estén provocando, ¿verdad? Porque no va a faltar quien te provoque, quien me provoque, ¿verdad?, a hacer lo malo o nos incite a tener una mala actitud, porque solamente a veces están probando a ver si es muy santa, a ver si es cierto que hay gente con un corazón malo, con malas intenciones, con malos deseos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este temor a Dios, no vamos a fijarnos en quién me está provocando, sino nos vamos a fijar en cómo yo debo responder. Voy a ver más mi responsabilidad delante de los ojos de Dios que la responsabilidad del otro. Ahí hay un entendimiento de alguien que conoce a Dios. Ahí hay un entendimiento de alguien que le teme a Dios.
Ahí hay un entendimiento que viene y no viene solito, viene por la búsqueda con Dios y en su palabra. Y entonces viene un entendimiento de decir, ok, si me está provocando, no es mi problema, es su problema, ¿verdad? De primera cuenta se entiendes eso. Segundo, yo estoy para ayudarle, no para tirarle. Ok, segundo punto, fíjate. Y eso mecanizas aquí, pero por el Espíritu, por el entendimiento de su palabra. Y tercero, ¿qué debo decir? ¿Qué debo hacer? Hasta donde me toca. Porque hay cosas en las que ya no nos toca, solamente es oración. Pero otras en las que podemos. Pero es una guía, es una guianza del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Es algo que el Espíritu Santo va llevando en ti y en mí, a través de ese temor que tenemos, de esa sabiduría que te da, ¿verdad? Para actuar de la manera correcta y que honra a Dios. Sobre todas las cosas, hermana, quiero decirte que eso no viene de nosotros, eso es de Él. Y por lo tanto todo eso le honra a Él. Y la gloria solamente sea para Él. Solamente para Él. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? La mujer está llena, decíamos, de temores. Eso nos puede influenciar, pero Dios nos afirma con su palabra. Dios nos afirma con su palabra. Y podemos entonces responder en temor y en sabiduría a Dios. Bueno, Proverbios 2:1, hijo mío, dice, hablando de alguien que se ha redimido, entendemos, ¿verdad? Que ha sido redimida, una mujer que ha sido redimida, por eso le dice, hijo mío, está hablándole el padre a su hijo. Entonces, si recibes mis palabras, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando dice, si recibes mis palabras, para que nosotras podamos recibir algo de Dios, es necesario, mujeres, amigas, hermanas, tener una actitud, ¿verdad?, ante la palabra de Dios correcta. Cuando la escuchas, cuando estás oyendo la palabra, ¿verdad? La actitud que tenemos que tener es una actitud de creer lo que estoy oyendo. Creer que me está hablando. ¿Cuántas esperan cada domingo, cada jueves que recibes la palabra, decir y esperas ansiosamente, ¿verdad? Dios me va a hablar, Dios me va a corregir, Dios me va a enseñar. Su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? En justicia. ¿Cuántas están anhelando, sabiendo y entendiendo, teniendo un entendimiento claro que Dios habla? Dios habla a través de su palabra. Perdón, es que con el frío se seca la gargantita. Y entonces, ahí es donde nosotras podemos dar a conocer ante nuestro Dios la actitud que Él espera. Sobre todo, creerle, ¿verdad? Interesarnos, fíjense, por escuchar lo que Dios nos va a hablar. Interesarnos. Pero vamos a ver el contraste. Y lo contrario es a veces que no estamos en esa actitud. A veces estamos en la actitud contraria, la actitud de fastidio quizás, la actitud de pereza, la actitud de flojera, ¿verdad? La actitud que a veces manifestamos, tanto que a veces se nos es más fácil dormirnos en el culto, ¿sí o no? A veces como que nos arrulla, ¿verdad? Como que nos arrulla escuchar la palabra de Dios. Y a veces esa actitud que mostramos nosotros, no ante los demás, ¿verdad? Porque ya dijimos que ante los demás, pues, puede ser buen visto, mal visto. Hay quienes dicen, bueno, es la persona, ¿verdad? No hay problema, cada quien. Pero no nos ocupemos de cómo nos vean los demás. Ni siquiera lo hagamos por los demás. Veamos qué pensaría Dios, qué diría Dios. Porque Él sí nos está viendo, ¿verdad? Él sabe
qué actitud tenemos ante su palabra cuando la escuchamos. Si de atención o incluso hasta de desaprobación. También desaprobando porque no me agrada que toque puntos, ¿verdad?, de las áreas de mi vida que no me agradan, que no me gustan. Y ahí estamos mostrando una mala actitud, una actitud contraria a una actitud de fe, de creer que Él me habla y que aunque no me agrada lo que está diciendo, si me lo está hablando es por algo. Y tengo que examinarme, ¿verdad? Tengo que examinarme, decir, a ver, Señor, yo soy esa persona, yo he actuado así, yo me he comportado de tal manera, Señor, perdóname, ¿verdad? Aquel que tiene esa actitud correcta, pues aprenderá, crecerá y madurará. Y agradará a Dios y dará gloria a su vida. Su vida va a dar gloria a Dios. Otra de las cosas que suele pasar es que muchas veces podemos ser hasta irrespetuosas, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios en una reunión y muchas veces estar con el chat, ¿verdad? Con el celular. Digo, yo creo que hay ciertas cosas que son urgentes, ¿verdad? Pero otras que tenemos que aprender a hacer a un ladito y dar los tiempos a cada cosa, organizar, ¿verdad? Planear y entonces poder estar en lo que estamos, dándole el debido respeto, el debido temor a Dios, porque entiendo que su palabra me va a hablar algo importante, porque me va a hablar, me va a hacer recordar o me va a repetir nuevamente lo que necesito saber. Mateo 7, 24 al 27 nos habla de cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Y él compara, ¿verdad?, cuando edificamos una casa sobre la roca y una casa sobre la arena. Vienen las lluvias, los ríos y tiran la casa, ¿verdad? La que no estaba sobre la roca. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Sí recuerdan qué fue lo que hizo la diferencia? Cuando dice que estuvo en la roca y permaneció, fue porque oyó las palabras, ¿verdad? Las palabras de Dios y las hizo. No solamente las escuchó, entendió, sino las hizo. Ahora, hay momentos en los que, como te decía hace rato, ¿no? Te decía algo que me sucedía y que yo sé que perdí mi oportunidad. Bueno, se nos pueden ir algunas, pero en la siguiente no se te puede ir porque ya lo entendiste, porque en ese momento, ¿verdad?, ya lo viste y dices, ya no se me puede ir de nuevo. Señor, aquí pongo esto, ayúdame, y entonces sigues construyendo en la roca, ¿verdad? O sea, oyendo las palabras, haciéndolas, obedeciéndolas, y entonces serás una persona sabia, una mujer sabia, prudente, que edifica su casa sobre la roca. ¿Cómo es que como mujeres, si oímos y hacemos, seremos sabias y edificaremos nuestra vida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque escuchamos con atención y obedecemos. Eso es tener sabiduría, mujeres. Eso es tener temor de Dios. Eso es tener un respeto reverente a Dios. Entonces, tengo temor porque yo entiendo que debo tener mi vida, ¿verdad?, establecida en la palabra de Dios. Entonces, mi temor se demuestra cuando yo entiendo que mi vida debe estar establecida en la palabra de Dios. La creo y la obedezco. Ahí hay temor de Dios. Entonces, ¿cómo puedo entender el temor de Dios? Recibiendo su palabra, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Como dice Proverbios, hacerlo porque conozco y amo su palabra. Entonces,
Tendré entendimiento y convicciones firmes. Proverbios 2:2, ahí nos dice, ¿verdad? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, lo que estamos diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿verdad? Ahí de inclinar el corazón habla de la obediencia, ¿verdad? La obediencia. Y entonces obedecemos, oímos, prestamos atención, entendemos y obedecemos. ¿Cuáles son las condiciones para entender el temor de Dios? ¿Cuáles serían las condiciones para entender el temor de Dios? Ya lo dijimos. Número 1, actitud correcta ante su palabra. Eso es algo que debes de anotar. Importante, la actitud correcta ante su palabra. Y déjame decirte que eso lo mira el Señor, ¿verdad? Antes que los pastores, antes que cualquier siervo de Dios, lo mira Dios mismo, tu Señor, tu Salvador. Entonces, la actitud correcta ante su palabra. Oír también significa obediencia. Acuérdense, en el hebreo significa obediencia. Donde está inclinado mi corazón, ahí es donde yo voy a mostrar qué es importante para mí. ¿A qué le doy prioridad, verdad? ¿Cómo demuestro que le amo? Porque estoy dispuesta a que me hable, a que me quite lo que tiene que quitar de mí, ¿verdad? A mis planes de lo que yo quiero lograr o hacer para mí, ¿verdad? O a lo mejor no es eso, a lo mejor es mi esposo lo más importante en mi vida. A lo mejor sin él yo no puedo estar, yo no podría ser la misma siguiendo a Cristo. A lo mejor no es el esposo, son los hijos, ¿verdad? Sin mis hijos yo no seguiría igual, yo no estaría, porque el día que Dios diga, bueno, me llevo a tu hijo, me llevo a tu esposo, nosotros tenemos que tener este entendimiento de que yo y mi corazón están inclinados, mi yo está inclinado a la obediencia a su palabra, es decir, a lo que Él quiere de mí, a lo que Él ha determinado en mi vida. Por lo tanto, cuando yo no tenga a alguien o algo, ¿verdad? A mí no me va a pesar, no va a ser algo que cause desánimo, porque yo entiendo que Él es perfecto y que Él tiene un plan y un propósito para su gloria. Segundo punto es inclinar el corazón ante Dios. Después de tener una actitud correcta ante Dios, el segundo punto es inclinar el corazón ante Dios. Proverbios 2:3 dice, ahora, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, aquí la palabra clamar, hermana, significa muestra, es una muestra, de ruego, clamaré, apasionado, de que estamos deseosas por saber aplicar la palabra de Dios en mis áreas de mi vida. Ese clamaré es un ruego, un deseo. ¿Te ha pasado que a veces sientes un deseo y un anhelo por Señor? Porque entre más te expones a la palabra de Dios, produce en nosotros el querer como el hacer por conocerlo más, por vivir, por obedecerle, por accionar. Ajá. Entonces ese deseo, esa pasión por aplicar lo que Él me habla en su palabra en las áreas de mi vida, entonces eso es clamar, ¿verdad? Pero si nuestros objetivos y nuestros deseos son carnales, materiales, mundanos, y me deleito más en ello que en Dios, me agrada a lo mejor estar más con la gente, ¿verdad? Con la iglesia, pero con Dios pues me aburro, no me gusta pasar tiempo con Él, no me deleito. Entonces, ¿qué ocupa o qué está ocupando ese lugar? Alguna otra cosa en mi vida puede estarlo ocupando. Entonces tengo que buscarle, exclamarle con ese ruego apasionado, ¿verdad? Para que yo pueda tener ese deseo de aplicar su palabra en mi vida y ver a Cristo en mi vida, que se pueda ver Cristo en mi vida.
El 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Es decir, así mujer como seríamos capaces de, fíjate que, de encontrar lo que perdiste, ¿no? Muchas veces a muchas de nosotras nos ha pasado que perdemos algo material y muchas veces ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra dedicación. Es más, somos capaces de dejar hasta de comer, dejar hasta lo que más, de verdad, hasta tu salud las pones, ¿no? Y vas y te vas a encontrar eso de una manera tan apasionada, y hasta lloramos, ¿sí o no? Lloramos porque no encontramos eso material que perdiste y que tenía un valor significativo para tu vida. Bueno, si así, con esa misma intensidad, con ese mismo llanto, ¿verdad? Con esa misma fuerza, ¿verdad? Buscáramos al Señor, buscáramos a nuestro Dios, ¿verdad? Así como a la plata, ¿verdad? Así como a tu dinero, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Y la escudriñar es como a tesoros. ¿Qué hacemos cuando perdemos algo material? No, pues movemos toda la casa. Movemos, no importa, tiro lo que me había pasado todo el día, ¿verdad? Acomodar. No importa, lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a acomodar cuantas veces sean necesarias con tal de encontrar, ¿verdad? Eso que perdiste. ¿Sí o no? Cuanto más esa misma pasión, esa misma fuerza, esa misma dedicación, esa misma intensidad, tenemos que hacerlo para buscar la sabiduría, que es Cristo mismo. Es a Él. Cuando tú buscas la sabiduría, cuando tú pides que te dé sabiduría, estás buscando que Cristo, ¿verdad? Su palabra esté más en ti. La sabiduría es Él. Él es la sabiduría. A quien buscas es a Él. A quien necesitas es a Él. No necesitas otro aliciente, otro motivante, otra razón de ser, más que a Él, para soportar a veces la prueba, la tentación a la que somos expuestas día con día. Solamente a Él lo necesitamos. Por eso es que tiene que ser un deseo anhelante por su sabiduría, por su presencia en mi vida, por vivir su palabra, por obedecerla, porque eso es lo que me va a librar de peligros, ¿verdad? Del engaño de Satanás, del mundo, de la carne. Y entonces mi vida podrá honrarlo a Él. También vemos que Jesús en un salmo nos dice, recordando un poquito de cuando dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si nosotros le buscamos, y cuando dice la palabra temprano, sí habla de madrugar, implica un real esfuerzo, fíjense. Aparte de hablar de madrugar, es decir, de buscarlo como como lo primero en mi vida, o en mi día, también implica un real esfuerzo, dedicación y disciplina. Eso es lo que significa temprano. Entonces, y me hallan los que o las que temprano me buscan. Es decir, si cada día buscamos, mujeres, su rostro, y de temprano, antes de cualquier actividad de nuestras vidas, ¿sí? Entonces amaremos a Dios realmente. Este temprano es disciplina, es decir, continuamente, sin dejar de hacerlo. Necesitamos tener una actitud de disciplinarnos cada día para estar en comunión con Él. Es tan fácil resolver cada situación que te presenta tu vida si le buscamos a Él. Tendremos la seguridad de que estamos caminando, que tenemos la dirección correcta y estamos en la voluntad de Dios. Tendremos la fuerza, pero solo si le buscamos.
también la palabra temprano significa esto, y anótalo porque es algo súper importantísimo. Antes de que se nos presenten las situaciones en las que necesitamos aplicar la sabiduría de Dios, eso también es temprano. Antes de que se nos presenten las situaciones en las que necesitamos aplicar la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si yo busco a Dios temprano, le demuestro que le amo, pero también, por consecuencia, antes que se me presenten las situaciones en las que yo necesito aplicar la palabra de Dios o que Cristo se vea en mí, entonces ahí podré yo darme cuenta que estoy teniendo temor de Dios, es decir, un respeto a Dios, porque estoy actuando de la manera que le agrada a Dios. Qué importante entonces es buscarlo, qué importante es buscar su rostro, qué importante es que nosotras nos empeñemos en estar escuchando y recibiendo de su palabra. ¿Ustedes creen que realmente podemos anticiparnos a las situaciones de la vida? ¿Ustedes creen en un Dios que nos avisa lo que pueda venir y te prepara para que cuando venga eso tú puedas mantenerte firme y estable? Pues ese Dios es el Dios de la Biblia, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios que no deja a su pueblo, a su iglesia, porque Él es fiel, y Él es fiel y permanece fiel. Es ese Dios que te quiere avisar, que te quiere alertar, que te quiere preparar antes de que vengan las situaciones. Para eso necesitamos buscarlo día con día. Para eso necesitamos temprano hallarlo. Cuando dice, necesitamos buscarlo, quiere decir tener ese anhelo por buscarlo. Sí, en la mañana sí, como algo primero, ¿verdad? No pongamos horas, porque a veces lo que para alguien es temprano, para otro puede ser tal horario, puede variar. El punto no es las horas, el punto es que Él sea lo primero que tú busques, antes de cualquier actividad, antes de cualquier otra cosa. Y entonces surja ese anhelo por más de Él, de creer su palabra, de obedecer su palabra. Y si entonces nosotros le buscamos, lo vamos a hallar, ¿verdad? Lo vamos a hallar. Vamos a hallar su consejo oportuno, vamos a hallar su dirección, vamos a hallar lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Cuando no pasa esto, solo te quiero comentar un poquito del contraste. Cuando no sucede esto, lo que hacemos es dejarnos direccionar o guiar por lo que dice el hombre, por lo que dice el mundo, por lo que dicen otros, por lo que diga cualquier sabio de este mundo que se considera sabio. Pero que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Allá va la sabiduría del hombre, pero la sabiduría de Dios, ¿verdad?, es la que viene de lo alto, la que nos va a librar, la que nos va a proteger, la que nos va a llenar y la que nos va a guardar. Por eso tenemos grandes promesas que Jesucristo nos ha dado. Qué hermoso es cuando Dios te dice que va a pasar tal situación y tú empiezas somos humanos y empiezas en ese momento a sentirte no tan bien, no tan aceptando a lo mejor, pero en ese momento tú tienes una continua relación con Él y comunión con Él, que Él te va ayudando y preparando tu corazón para eso que va a venir, ¿verdad? Nos avisa antes de que pasen las cosas.
Él puede avisarnos antes de que pasen las cosas. Y es ahí donde entonces se halla la fortaleza, la fuerza, el establecer, la firmeza. No tendremos miedos, dice la Escritura, de malas noticias, ¿cierto? ¿Y por qué crees que no tendremos miedo de malas noticias? Porque todo va junto. Porque hay temor de Dios, porque hay sabiduría de Dios, porque le busco, porque estoy en sus planes y en sus propósitos, camino en la voluntad de Dios y entonces no tendré miedo de malas noticias. Eso no significa que no me entere de las malas noticias, ¿verdad? Porque las escuchamos. Porque a través de los medios de comunicación estamos sabiendo muchas cosas, muchas situaciones que están sucediendo. Sin embargo, mi confianza, ¿verdad? Mi seguridad, mi temor está en el Señor. Él sea mi miedo y Él sea mi temor, dice la palabra de Dios, que Él sea todo para nosotras. Y entonces nosotras podremos estar preparadas para el momento que tenga que venir alguna situación a tu vida o a la vida de otros. Entonces seremos mujeres sabias, mujeres que tememos a Dios y por lo tanto no nos moveremos, fíjate, no tomaremos decisiones a la ligera, ni nos moveremos por cualquier cosa que suceda hasta que sea confirmada la voluntad de Dios en nuestra vida o en las áreas de nuestra vida. Jesús es nuestro ejemplo y Jesús lo demostró, ¿verdad? Yendo al Padre, dependiendo de Él y esperando de Él la fuerza y la fortaleza para ir a cumplir el propósito que iba a cumplir en el sacrificio de Cristo. Nosotras, mujeres, somos ovejas de nuestro Señor, de un pastor de pastores. El pastor de pastores es nuestro pastor y somos sus ovejas. Pero ¿cuántas saben que las ovejas somos miopes de vista? Vemos corto, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos buscarle. No podemos creernos que podemos hacerlo por nosotras mismas, porque somos sus ovejas y no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, pero sí podemos buscarle y encontrar su dirección, y al obedecerle entenderemos, seremos mujeres sabias y entendidas de la voluntad del Señor. Y en esto vamos a quedarnos, en ese compromiso. Yo te animo que hagamos un compromiso con Él, de buscarle, de anhelarle, de mostrar nuestro temor, nuestro respeto a Él, al escuchar su palabra, al disponer a tener una actitud correcta para escuchar su palabra, que la atendamos, que seamos obedientes a ella y que entonces esa docilidad que vamos a nosotras a mostrar nos va a llevar a obtener su sabiduría, su temor, su sabiduría, su dirección y sus riquezas, las riquezas espirituales que Él ha prometido. Esa es su herencia. Eso es lo que deseamos. Al amado de las naciones. A Él lo deseamos. Y acompáñame ahora a hacer una oración en gratitud. En gratitud por ese Dios que tenemos y porque el temor y el respeto que deseamos tenerle siempre sea manifestado en sabiduría en nuestras vidas, sea manifestado en la presencia misma de Cristo para que podamos nosotras hacer la voluntad de Dios. Amado Padre, creemos, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor, no hay sabiduría. Y ese temor se obtiene a través de la búsqueda de tu presencia, de tener una actitud, Señor, correcta ante tu palabra, de cómo la recibimos. ¿A quién vemos cuando recibimos tu palabra? Si te vemos a ti hablándonos,
Si entendemos que si tú lo hablas en tu palabra y la estamos oyendo 2, 3 veces, es porque eres tú. Y no es el hombre, es tú permitiéndolo para que entendamos y obedezcamos lo que nos estás llamando a hacer. Mi Dios, ayúdanos a ser sensibles, a buscarte de todo corazón, a tener tiempos contigo, a tener una disciplina constante y continua de tu presencia, a poder, Señor, permanecer en ella, a poder permanecer en tu palabra, para que podamos, Señor, honrarte y glorificarte. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, para ser mujeres entendidas, que entendemos el temor de Dios, el respeto a Dios. Y eso nos lleva a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana, mujer, que nos escuchaste. Te animo a que compartas esta enseñanza de la palabra de Dios, que sé que es de gran bendición para la vida de cada mujer que conocemos, y que Dios siga bendiciendo su palabra a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se muestra en su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente semana, primero Dios. Dios les bendiga. Bendiciones.